¿Qué es ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? A veces solamente nos hemos conformado o hemos aprendido, la salvación se ha tomado tan a la ligera que en ocasiones se ha reducido a argumentos que pues de alguna manera menosprecian el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Así que vayamos a la enseñanza del día de hoy. En el libro de Hebreos 2:8 dice la Escritura: por lo tanto es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? El Evangelio, las instrucciones del Señor para caminar en este proceso, en este mundo. Dice, no sea que nos deslicemos. Qué fácil es deslizarse cuando no hay firmeza, cuando no hay convicciones. Mire, el deslizarse es tan fácil que es imperceptible. ¿Alguien ha estado, cuando va manejando y pone su carro en punto neutro y parece como que está todo planito, pero se empieza a deslizar, ¿verdad? O pone usted un baloncito en un lugar y dice, no, pues aquí está parejito, y se empieza a mover. Bueno, así es también con la vida. Parece que vamos rectos, parece que estamos bien estables, pero algo empieza a entrar en nuestra vida, a distraernos, que nos empezamos a deslizar, a pensar cosas que no son. Sobre todo ahora con esta llamada modernidad, donde prácticamente todo se permite y donde prácticamente todo lo que se permite está fuera del orden y de la voluntad de Dios. No sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. La palabra salvación, del griego soteria, significa liberación, preservar. De manera que salvación es la liberación espiritual y eterna concedida por Dios, y esto es de manera inmediata, a quien arrepentido por su pecado, después de haber escuchado el Evangelio, por la fe le es revelado el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese es el proceso dicho rápidamente. Y siendo Jesús la provisión perfecta, justa, única y necesaria para que el hombre alcance por gracia la salvación de su alma, bueno, sabemos que solamente a través de Él es posible. Para ser liberados de dos cosas: de la servidumbre del pecado, o sea, todos servíamos al pecado, todos estábamos inmersos en una vida pecaminosa, llena de circunstancias que aparentemente se toleraban porque sentíamos que hasta nos iba bien, que eran placenteras, pero que nos estaban llevando a la ruina espiritual. Pero también a través de la salvación somos librados de la ira venidera. ¿Sí sabe lo que es la ira venidera? Cuando las cosas terminen, el Señor va a extender su justicia. No regresará como cordero nuevamente para ser inmolado. Vendrá con espada, vendrá a hacer juicio. Y bueno, de todo eso nos ha librado el Señor. ¿Y a través de quién? De Jesús. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no existe la posibilidad de pretender que alguna otra deidad, un ídolo, una doctrina, una denominación, un líder espiritual, cualquier entidad, pues tenga la potestad para poder salvar el alma. Como una figura de la salvación, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, pues es en la ocasión en que, ¿se acuerda de José el soñador, que fue vendido por sus hermanos? Llegó a Egipto, pasó muchas cosas difíciles, que finalmente él entendió
Él entendió el valor de la gracia, él entendió el valor de la salvación. Y cuando sus hermanos temerosos se identifica con ellos, pues lo encontraron como primer ministro de Egipto. Ellos estaban temerosos, entristecidos, y José les dice: no se entristezcan por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida el Señor me envió delante de ustedes. O sea, José comprendió el valor de la gracia. Y ya no le importó lo que pasó en su vida, todos los menosprecios, todas las agresiones, las violaciones a sus derechos, si es que los llegó a tener alguna ocasión. Ahora, bajo el pacto de la gracia, por medio de la predicación del Evangelio y la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús, pues podemos obtener este regalo, esta gracia inmerecida. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Por la fe, mis hermanos. Entonces, en un estricto sentido, la salvación significa liberar al pecador arrepentido de la condenación eterna en el infierno, porque ha creído en la suficiencia de la obra de Jesucristo en la cruz. Más claro no puedo ser. No hay forma, no hay manera de evitarlo si no es a través de Jesús. Cuando el Señor comenzó su ministerio en la tierra, después de regresar, de haber sido tentado en el desierto 40 días en ese lugar, con estas palabras inicia su ministerio en Mateo 4:17. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Era Él mismo, lo traía consigo, el reino sobre su hombro, como dice la profecía de Isaías. ¿Qué es el arrepentimiento, mis hermanos? De la palabra griega metanoia se traduce como cambio de dirección, o sea, cambio radical de dirección. Usted caminaba en una dirección bajo su naturaleza caída, naturaleza carnal, ¿y qué hace el arrepentimiento? Lo hace regresar al estado original que jamás debió haber perdido. O sea, es una transformación sustancial, una corrección radical en la manera de pensar. Ya no piensa como el mundo, con los argumentos del mundo, las justificaciones que teníamos para pecar, porque cada uno pecábamos a discreción. ¿Cuántos tenían un pecado favorito? Todos. ¿Cuántos lo siguen teniendo, pero han renunciado a él? Bueno, ese es el cambio radical en la manera de pensar, que va a dar como resultado un cambio en la manera de actuar, en cómo decides ahora, en cómo vives. Los apóstoles, los enviados del Señor, entendieron este principio para llegar a la salvación del arrepentimiento. Y ellos lo predicaron en todas partes. En Hechos 17:30, por ejemplo, vemos, dice: por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, dice el apóstol Pablo, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Bueno, hubo un tiempo en que éramos ignorantes, ¿sí o no? Y hacíamos las cosas precisamente por eso, por ignorancia. Pero cuando se prendió la luz en nuestra vida, ahora que sabemos lo que representa el pecado, lo que significaba, a lo que nos llevaba, bueno, ahora que tú conoces, ¿cuál es el mandato? Que nos arrepintamos. ¿Habrá todavía alguien que pueda decir: pues yo no tengo de qué arrepentirme? Pues ¿cuál pecado? Si yo soy bueno, no soy tan malo. Y empiezan a compararse con gente totalmente perversa, porque hay de niveles. O sea, sí hay niveles. Yo no soy como él, yo no soy como ella. Pero mi hermano, lo que no entendemos a veces es que pecado es pecado. Delante de un Dios 3 veces santo,
así sea lo más mínimo que va en contra de su voluntad o lo más grande que tú puedas imaginarte, la mancha es la misma, la ofensa es la misma. Si tú te robas $1 y te robas $1,000,000 de pesos, delante de los hombres, ¿qué significa que te robes el millón? Pues te van a perseguir, así sí duele, así sí hay demandas, la justicia se hace presente. Y $1 dices, pues como sea. Pero ¿qué crees que pasa delante de Dios? Robar es robar. Entonces no te atrevas a decir, es que es nada más tantito, es que nada más es poquito, nada más es una copita, nada más es un cigarrito, es una mala palabra, se me salió. Mis hermanos, cambio radical, sustancial en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Entonces, mis hermanos, ¿por qué será que la Escritura enfatiza tanto que para acercarse al Señor es necesario el reconocimiento del pecado y arrepentimiento? ¿Por qué es importante arrepentirse? Considerando que arrepentimiento no se trata solo de aparentar tristeza, fingir que te duele, derramar incluso unas lágrimas. Sí, conoce gente así y les decimos, son lágrimas de cocodrilo. ¿Sí saben por qué es de cocodrilo? ¿Sí saben que los cocodrilos lloran cuando están comiendo? Por la satisfacción que les produce. Y hay quien dice, no, pues es que son muy sentimentales y les duele comerse al animalito. No, mi hermano, el pecado se disfruta. Y después pones tu cara de cocodrilo llorando para aparentar que te duele lo que sabes hiciste mal, que ofendió a Dios. La comprensión que debemos de tener de un genuino arrepentimiento no es simplemente mostrar un acto emocional con la intención de aparentar que reconoces una falta. A eso se llama remordimiento. Ahí es cuando tú dices, mira, discúlpame, de verdad no lo quería hacer, pero no vuelvo. ¿Y qué crees? Si vuelves. Y vuelves con todo y al doble. ¿Por qué? Porque solamente fue remordimiento, no te arrepentiste, no diste el giro. Cuando el profeta Juan Bautista llamaba a los pecadores al arrepentimiento, no era para que se sintieran buenos o especiales, sino para reconocer su pecado delante de Dios, dar la evidencia de quien verdaderamente ha reconocido su mal camino. Por eso Juan confrontó a los religiosos que se acercaban a él como si el bautizo fuese otro ritual que le permitiera verse más espirituales. ¿Y qué les dijo? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. De manera que la palabra afirma la condición y naturaleza del hombre, como también la gracia y dádiva de amor. La Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? ¿Habrá alguno que diga yo no he pecado? Mire, yo conozco gente que piensa que no. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El profeta Isaías profetizó en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarríamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. De manera que Dios, siendo santo, pero a la vez justo, primero se ve obligado a juzgar y castigar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero al mismo tiempo extiende su amor, su gracia y su misericordia, pero sin hacer de lado su justicia. Por eso tuvo que tomar la iniciativa para salvar al hombre. Pero para que fuese posible, Él mismo, Dios mismo, encarnado en la persona de Cristo,
tomó sobre él el pecado del mundo, recibiendo en su persona el castigo que merece cada uno por su transgresión. Uso la palabra que merece, no que merecía. Hay quien dice, no, como ya fui perdonado, ya, yo merecía ese castigo, pero ya no lo merezco. No, lo sigues mereciendo. Porque continúas tú bajo la gracia del Señor, mi hermano, que jamás se nos olvide de dónde nos trajo. Pero sí recuerda siempre hacia dónde vas. Mire, Él pagó lo impagable para nosotros. ¿Por qué lo hizo? Solamente por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree en quién? En Jesucristo, en su obra de redención, en su sacrificio en la cruz. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, con todo este conocimiento, con todo esto que está escrito, todavía existe muchos. Hay doctrinas, hay quienes se aferran a creer que para ser salvos necesitan hacer obras personales para justificar ese pecado. Como si la vida fuese una balanza donde tus malas obras, tus pecados están de un lado allí produciendo un peso y tus supuestas buenas obras van a contrarrestarlo. ¿Usted cree que así es la vida cristiana? No, de hecho no es la vida. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a nuestras obras? Isaías 64:6. Todos nosotros somos cosa impura. Nuevamente, ¿usted cree que la palabra de Dios es ofensiva? Claro que es ofensiva. Claro que nos pone en nuestro lugar. Es clara, es una espada, pero que nos lleva al reconocimiento. Y todas nuestras obras justas, o sea, todas las obras que tú consideras buenas que haces. En la mañana les preguntaba a los hermanos que tomaron el pequeño curso de bautismo, ¿ustedes hacen cosas buenas? Yo le pregunto a usted, ¿usted hace cosas buenas? Sí, hace cosas buenas. Trabaja, si es honrado, qué bueno. Si no defrauda, si usted es un buen padre, si se acomide con su esposa, bueno, son cosas buenas. Pero todas esas cosas buenas no abren las puertas del cielo. Entonces, y todas nuestras obras justas, por muy buenas que sean, son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Esto es comparado con la obra de redención de Cristo Jesús. Imagínate que llegas al cielo. Vamos a hacer un imaginario. Usted llega delante del Señor y le dice: aquí estoy, Señor, ya llegué a tu presencia. El Señor le va a decir: ¿y por qué crees que tienes que estar aquí? Pues que mire, yo trabajé mucho, daba muchos limosnas, favorecía muchas cosas, aportaba en todas partes, fui buen esposo, fui un buen padre. No. Ahí, de esos que le dicen algunos, se va a ir al cielo con todos zapatos. Pero el Señor le va a preguntar: ok, todo está bien. Bueno, el Señor no va a decir ok, pero dije que era un imaginario. Y la sangre de mi hijo, el sacrificio de mi hijo, Jesús. Sí, no, Jesús, sí. No, yo sé quién es Jesús. Mira, hasta lo traigo aquí, en una crucecita. ¿Ah? Y me congregaba y daba muchas ofrendas y hacía. Y por eso tú vienes aquí a decirme que tienes la salvación. ¿Alguna vez lo reconociste a Él como el que pagó por tu pecado? ¿Qué cree que va a pasar con esa persona
cuando lleguen esas condiciones delante del Señor? ¿No se lo imagina? Bueno, ¿para qué decimos, verdad? Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Eso es lo que va a pasar. Así que cualquier obra, por buena y sublime que sea a los ojos de los hombres, jamás nos podrán salvar de la ira venidera de Dios y de la condenación eterna, ni nos abrirán la eternidad en los cielos. ¿Por qué? Porque como dice Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, ni la fe procede de nosotros, mis hermanos, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie lo presuma, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios. Ya está hablando con cristianos, con nacidos de nuevo, creados en Cristo Jesús para hacer, ahora sí van a entrar las obras, fíjese, para hacer las buenas obras, pero ¿cuáles? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿usted necesita las obras para caminar en ellas? Sí, pero las que Dios preparó. Ahora, ¿esas obras le abren la puerta del cielo? No, usted puede caminar en esas obras porque usted ya es salvo, porque usted ya es hijo y el Señor está trazando sus caminos. Porque si alguien pudiese ganarse el perdón de Dios y la salvación con sus propios recursos, méritos, esfuerzos, entonces ¿qué sentido había tenido que Jesucristo muriese en una cruz? Por tanto, ninguna obra, incluido el cumplimiento de deberes cristianos, se lo digo porque estamos hablando entre cristianos. Porque hay quien piensa que por congregarse, por leer la Biblia, por orar, por ayunar, por bautizarse, tomar la Santa Cena, ofrendar, diezmar, ayudar a los necesitados, se puede salvar. Hay doctrinas que te llevan a esa errónea manera de pensar. Y solamente en Jesús hay salvación. Y con esto no estoy diciendo que todas estas cosas no sean necesarias. No, mi hermano, son importantes. ¿Por qué? Porque son deberes cristianos que debemos cumplir al formar parte de nuestra vida de fe, como parte del cuerpo de Cristo. Pero ante el sacrificio vicario del Señor, nada de eso nos puede salvar. ¿Está consciente de eso? Y ahorita algunos están así como diciendo, caray. Sí, hay quien piensa que hasta por servir al Señor, no, pues estoy ganando como indulgencias, ¿verdad? ¿Edad? Como dicen allá en Jalisco. Quien crea que por hacer todas esas obras será salvo, aunque lo haga con mucha sinceridad, pues está sinceramente muy equivocado. Y su destino será la perdición eterna, porque su mirada, su corazón no está puesta en el dador de la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, obras justas, obras buenas, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. No obstante, por ignorancia, conveniencia, intereses personales, ajenos al Evangelio de Cristo, muchas doctrinas hacen creer a sus seguidores que una confesión de fe, o por haber repetido una oración que ni siquiera fue su propia oración, ya fue suficiente para que sus pecados fuesen perdonados y su comunión con Dios quede restablecida. ¿Usted qué cree? A muchos quizás los engañaron de esa manera. Mira, el Señor te ama. El Señor es bueno y misericordioso. Repite esta oración y tú y tu casa serán salvos. Vaya qué promesas. Sin confrontación de pecado, sin llevarte al arrepentimiento, sin que te duela haber pecado delante de un Dios 3 veces santo.
Esto representa un gran engaño, mis hermanos, que lleva a la perdición a miles y miles de creyentes o simpatizantes de la fe. ¿Por qué? Porque se consideran hijos de Dios cuando simplemente están cubriendo una apariencia. Y por eso continúan viviendo como siempre lo han hecho. Se han convertido en religiosos que cumplen deberes para sostener, para justificar una débil y desfiada fe. Ese es un peligro. De ahí la necesidad del arrepentimiento, porque te va a llevar a recibir el perdón de Dios, a nacer de nuevo. Sin embargo, les hacen creer que como la cuenta ya fue saldada en virtud de la redención por la sangre de Cristo, pues no solamente son perdonados todos sus pecados pasados, sino que todo lo que sigan cometiendo en automático son redimidos. Abuso de la gracia. Es que ya somos elegidos, ya fuimos predestinados, todo está pagado. Esto pone en duda muchas cosas, pero sobre todo la condición espiritual de quien piensa de esa manera. Por eso es preciso comprender que el nuevo nacimiento no elimina la capacidad de pecar, pero sí determina una nueva percepción de la dimensión y gravedad del pecado. ¿Usted dimensiona el pecado como lo dimensiona el Señor? Porque para Él, nuestro pecado representó la muerte de Jesucristo. De ese tamaño es el pecado, mi hermano. Por ello, un verdadero nacido de nuevo, sí va a pecar, sí va a caer, la naturaleza le puede traicionar, pero ya no se regodea en ese pecado, ya no lo practica con el cinismo de la vida anterior. ¿Por qué? Porque la acción del Espíritu Santo es una realidad en él. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Sí se lo sabe, ¿verdad? Las cosas viejas, ¿qué? Y aquí todas. Sí se lo sabe. ¿Usted es una nueva criatura? Las cosas pasadas ya quedaron en el pasado. ¿Vivimos la nueva vida en Cristo? ¿Cómo se fue decreciendo el... Ajá. Mire, como cristianos bajo la dirección del Espíritu Santo, reconocemos que cuando pecamos, pues perdemos nuestra relación con Él. También tenemos que reconocer que estamos menospreciando la sangre que nos redimió. La estamos pisando. En la ignorancia, bueno, pero ahora ya no somos ignorantes. ¿Sabe usted por qué cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, ese cordero inmolado que representó a nuestro Señor Jesucristo, su sangre fue untada en los dinteles y en la parte alta de las puertas y no en el suelo, para no pisarla? ¿Y sabe qué es lo que hacemos cuando nosotros deliberadamente pecamos? Habiendo sido redimidos, habiendo sido liberados, pasados por esa sangre preciosa, la estamos menospreciando, la estamos pisoteando. Porque ahora sí sabemos la sangre que nos redimió, pero también sabemos la sangre que estamos menospreciando. Y esto nos lleva a afectar nuestra vida personal, nuestra relación con Dios, afectamos nuestra familia y lastimamos al cuerpo de Cristo. Espiritualmente suceden muchas cosas cuando un hijo de Dios se aparta, cae o apostata de la fe. Por eso David, ese hombre, el único hombre que fue mencionado como conforme al corazón de Dios, bueno, por el dolor de haber pecado en contra del Señor, expresó angustiado: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51:11. David sabía lo que representaba estar apartado del Señor. Por tanto, es imposible pretender que Jesús habite en nuestro corazón sin el reconocimiento de la condición del pecado, la necesidad de limpiarnos
de todo lo impuro, de todo lo corrupto. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en este cuerpo. ¿De quién es la decisión de obedecer, de caminar en santidad? De nosotros. Sin embargo, desde el principio, el hombre, en su afán de obtener el favor de Dios, de salvarse, pues confiando en sus propios méritos, en sus recursos, en sus argumentos, pues no solo lo menosprecia, sino establece formas de culto, inventa procesos místicos, filosóficos, religiosos para alcanzar su salvación sin arrepentimiento, creando para sí mismo una gran cantidad de opciones apoyadas en sus obras. ¿Sabía usted que todas las religiones, o en todas las religiones, hay que hacer algo para alcanzar la salvación? Y solamente en el cristianismo es por medio de Jesús, a través del arrepentimiento por la fe. Pero aquí te dicen, haz esto, sal a las calles, haz aquello, da, trae, corre. Cuando Juan el Bautista se dio cuenta de la actitud de los fariseos, dice Mateo 3:7, cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Por qué? ¿Cree que les dijo esto? Porque solo iban por un ritual más. Oye, por ahí anda un tal Juan que pues no nos cae muy bien y mira cómo viste y lo que come. Bueno, los chapulines son sabrosos, pero pues quizás está funcionando algo, pues vamos a que nos remoje, ¿verdad? Y él les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, de esta manera, pensando que un ritual los va a salvar, que sus tradiciones están funcionando. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre. Eso es lo que hace el religioso. Pero yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y cuando señala piedras, está señalando a los que se están arrepintiendo. No creo que estaba señalando las piedras del río. A estos que tú menosprecias, a estos que tú explotas, a estos que tú humillas. De ahí el Señor tiene un gran pueblo. ¿Y sabe qué? Éramos nosotros las piedras. Y seguimos igual de piedras. Ese es el gran problema de la religiosidad. Pretender que por medio de obras, liturgias y rituales pueden establecer una relación con Dios haciendo de lado el sacrificio de Cristo, cuando Él es el único camino para llegar al Padre. Debido a eso, algo santo, estoy hablando de la salvación por gracia, algo santo, algo bueno, algo sagrado, que procede de la buena voluntad de Dios, este tipo de hombres, de doctrinas, lo han convertido en un producto para ser explotado a placer. Por eso el arrepentimiento es una necesidad, no solo para los pecadores que aún están sumidos en su condición de perdición, también es para que muchos creyentes o simpatizantes con la fe reconozcan su condición y se limpien de todo lo que contamina en su vida. O sea, el Señor les está extendiendo su misericordia para que procedan a arrepentirse. Sin embargo, hay algo, mi hermano, la soberbia es el mayor pecado del hombre. Y esto no le permite reconocer su naturaleza, su pecado, su alejamiento de Dios, porque se siente justo, se siente bueno, levanta sus propios argumentos, hace sus propios cultos personales pretendiendo con ellos agradar a Dios y rechaza el consejo del Señor. Considera que sus obras, sus recursos y sus pensamientos son suficientes para agradarle y salvarse. Y para quien no conoce a Dios, aunque piense lo contrario, cualquier cosa va a ser suficiente para acercarse al Señor, mientras no tenga que reconocer su condición de pecado, mientras no tenga que arrepentirse ni cambiar de manera de pensar y de vivir. No quieren hacer un cambio radical en sus vidas. Siguen
viviendo inmersos en su vida pasada. Y a ninguno le agrada ser confrontado. A nadie le gusta renunciar a su comodidad. Por eso cualquier promesa vana hará que desvíe su mirada del único camino, la única verdad y la vida. Eso es lo grave de estos engaños, que precisamente en todo lo que pone su confianza para la salvación de su alma es lo que le está llevando a la perdición eterna. Está menospreciando lo más grande. Romanos 11:6. Dice de esta manera, Romanos 11:6, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. De ahí la importancia, la necesidad de una predicación veraz del Evangelio de Cristo, porque representa la semilla que algún día llevará a quien es sensible a reconciliarse con Dios. Por eso nuestro Señor Jesús en cada evento de su vida, en cada enseñanza, enfatizó el arrepentimiento, el perdón de pecados, y aunque por su misericordia hacía señales milagrosas, hacía milagros, pues no eran su prioridad, solamente añadiduras de su bondad. De manera que quienes hemos experimentado su gracia, quienes han recibido al Señor como Salvador, pues le habremos de expresar no solamente con palabras. Es muy fácil expresar con palabras que soy cristiano, que profeso la fe cristiana, que practico mi fe, sí, que sirvo a Dios, sí. Pero nuestra verdadera evidencia de la fe es cuando manifestamos que nuestra vida es guiada por el Espíritu de Dios. Por eso la mejor manera de testificar a Cristo es a través de la conducta que se deriva de una vida transformada. Porque quien no manifiesta al mundo su fe ni su pertenencia a Cristo, pues pasa a ser como esa lámpara que al ponerse debajo de un cajón o dentro de un frasco es inútil para iluminar a quienes le rodean. Antes se puede convertir en tropezadero. Soy cristiano y temo a Dios, dijo Jonás, pero el único que conocía al verdadero Dios estaba escondido. Todos los demás, cada uno clamaba a sus dioses por la tormenta. A veces somos como Jonás. Tenemos que entender que la salvación solo viene de Dios, jamás de algún hombre, institución religiosa, denominación cristiana, guía espiritual, por respetable que se sienta o por el poder que ostente, aquel ungido del Señor. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sin embargo, para un incrédulo que todavía que se siente autosuficiente, orgulloso de sus recursos, de su aparente poder, pues le resulta imposible reconocer su incapacidad para salvarse a sí mismo por sus propios medios. Le resulta imposible entender que solamente un verdadero encuentro con Jesús, que lo lleve al reconocimiento de su condición de perdición, le va a conceder ese perdón de pecado y la promesa de vivir eternamente con Él. Porque como está escrito, no hay justo, ni aun que uno. Paradójicamente, la mayoría de movimientos religiosos hacen creer a sus seguidores que las obras, las ofrendas, las liturgias, los rituales son suficientes para alcanzar salvación, de la manera como usted lo vea.
Vamos a estudiar bajo la luz de la palabra de Dios algunos pasajes que, habiéndose malversado, precisamente han causado mucha confusión o han llevado a muchos a la dependencia pastoral o denominacional. Vaya conmigo a Filipenses 2:12. Y le voy a rogar que ponga mucha atención a estos 3 pasajes que vamos a tocar para quitar algunas dudas. Dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Con este versículo se hace creer a los seguidores del Señor que necesitan ocuparse de hacer obras como un requisito para conservar y mantener su salvación y no perderla, dando como resultado que se conviertan en activistas religiosos, consagrados a un servicio congregacional y no a su crecimiento espiritual. Este tipo de doctrinas son un buen pretexto para abusar de la iglesia por parte de liderazgos sin escrúpulos, porque al provocar una dependencia a la figura pastoral, a la denominación, pues tergiversan el verdadero sentido de los deberes cristianos, haciéndoles creer que por medio de estas obras aportarán algo para completar su salvación o para conservarla. Para entender este texto vamos al contexto anterior para ver qué permitió al apóstol Pablo llegar a la conclusión, por tanto. Recuerde que vimos primero Filipenses 2:12, donde dice por tanto. Vamos al contexto anterior, Filipenses 2:5. Así es como se estudia la Biblia, leyendo capítulos completos o contextos que nos permitan llegar al por qué fue escrito. Filipenses 2:5 dice: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está enfatizando el resultado de la obediencia de Cristo, de su humillación voluntaria, de su negación personal, de su renuncia a su divinidad, y ordena a la iglesia que tenga su mismo sentir, para que con esa humildad, negación y obediencia se ocupen, esto es, que trabajen, que caminen. La palabra ocupar significa trabajar, significa producir. Entonces lo que Pablo está diciendo a la iglesia es: ahora que tú conoces al Señor, ahora que eres salvo, eres iglesia, trabaja para que en ti sea hallado el mismo sentir de Jesús. Esfuérzate para que su carácter se complete en ti como un verdadero nacido de nuevo. Y háganlo con temor, con temblor. Ese temblor y ese temor que produce saber que estás delante de un Dios santo, justo, porque Él es quien produce en ustedes el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, de lo que cada uno se debe ocupar, ¿de qué es? De hacer morir todo lo que puede evitar su crecimiento en la fe. Hacer morir ese temperamento, ese carácter, esa desobediencia, reconocer tus puntos débiles, envidia, celos, vicios. Ocúpate en ellos, porque ya Dios lo puso todo en ti. De manera que al poner Jesús todo en ti, tu respuesta debe ser tu sometimiento a su voluntad,
la obediencia a sus mandamientos, siendo sensible a su dirección, santificándote para que tu formación sea perfeccionada. Ocúpense en su salvación con temor y temblor para crecer. ¿Sí se entiende? Por eso Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, dice de esta manera: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no solamente están, abundan, no solamente dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, por cuanto ustedes son hijos de Dios, ¿en qué se tienen que ocupar? En crecer. No están haciéndolo para conservar su salvación o completar su salvación. Otro versículo que se ha enseñado de esta manera es este. Vaya conmigo ahora a Romanos 13:11. Y como estamos viendo contextos anteriores para llegar a pongan atención en lo que estamos leyendo. Dice, y hagan esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. A ver, ¿qué no acaso cuando creí fui salvo? Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos nuevamente al contexto anterior, donde lo que vamos a ver es una exhortación al cumplimiento de los mandatos de Dios. Contexto anterior, Romanos 13:8. Y aquí el Señor nos pone en estrecho, mi hermano. Mire lo que dice: no deban nada a nadie, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es la ley? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Y a quién? A tu semejante como a ti mismo. Dice, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Este es el versículo 10. ¿Ya se fijaron lo que es el contexto anterior? Aquí entra el 11 que leímos al principio. Y hagan esto, ¿qué? Todo lo que acaba de decir. Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. Entonces, si el texto dice que ya creímos, es porque ya somos salvos. No dice que seremos salvos. Entonces, ¿a qué salvación se está refiriendo? Ahora vamos al contexto posterior. Versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Cuál día? El del regreso del Señor. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. O sea, conduzcámonos como verdaderos creyentes. Aquí entonces, al mencionar la proximidad del regreso de Cristo, de lo que nos habla es de ser salvo de este mundo con sus afanes, con sus tribulaciones, con sus aflicciones, salir de esta perversa generación para ya no estar expuestos a las tentaciones y opresión del pecado. Pero mientras esto sucede, cuando el Señor venga, tenemos que estar preparados, haciendo lo que corresponde, vistiendo la armadura de Dios para estar alertas, con la lámpara encendida, porque la noche está avanzada y el día está cerca. Entonces, aquí salvación, ¿a qué se refiere? A la segunda venida de Cristo. Y quienes creímos al ser salvos, solamente estamos esperando del regreso del Señor para nuestra redención final.
¿Ya entendió? Entonces nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Pero cuál? La redención final. Antes de concluir, vamos a analizar uno más, si nos da tiempo. Mateo 24:13. Todos estos detalles que estoy mencionando se han formado a partir del contexto de la salvación. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien. Primero vamos a ver qué significa la palabra perseverar. Del vocablo griego hupómeno significa permanecer, soportar, resistir con valor y firmeza toda prueba o aflicción. Eso es perseverar. ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles y todavía están aquí? Han perseverado. Pero hay quienes este versículo, o con este versículo quieren dar por hecho que la salvación se gana por medio de la perseverancia personal. Ahora, nuevamente la respuesta la vamos a encontrar en el contexto anterior. Acuérdense que estábamos leyendo Mateo 24:13. Así que vamos al 4, Mateo 24:4. Los discípulos se acercaron al Señor y le preguntaron acerca de las señales del fin, antes de su regreso. El Señor responde y les dice, miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Será que está sucediendo? Sí. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben. ¿Cuántos se espantaron por lo que acaba de pasar? Y vaya que muchos hicieron su agosto, esos youtuberos que viven de los likes, y sacaron infinidad de noticias falsas al respecto. Pero bueno, a la gente le gusta ver ese tipo de cosas. No, espero que usted no, ¿verdad? Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. ¿A cuántos les dijeron que ya se fueran a un búnker, verdad? Bueno, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre. ¿Hay hambre? No ahorita, o sea, en el mundo. Sí, porque ya me están diciendo apúrese. No. Y habrá hambre. ¿Verdad? Y terremotos por todas partes. ¿Estará sucediendo? ¿Desastres naturales? Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Está hablando el Señor de la persecución natural hacia el cristianismo. Entonces muchos que tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a quienes, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, mi hermano, a causa del cumplimiento de las señales del fin que finalmente tiene que suceder, porque somos testigos además, acontecimientos mundiales, corrupción de la humanidad. Este fin de semana no fue muy grato para todo el mundo. No sé si ustedes se enteraron de todo lo que sucedió. Desastres naturales, aumento de la maldad. Bueno, el amor al Señor, la fe de muchos creyentes se va a enfriar. Y existen por lo menos dos causas principales para llegar a esta condición. Primero, una fe que jamás se llegó a afirmar. Otra, que a quienes se les presentó el Evangelio, se les habló del cambio de vida, de arrepentirse. Bueno, al evaluar lo que representa ser un verdadero cristiano, al considerar el costo de su negación personal, de vivir en santidad, bueno,
Se alejaron. Déjame vivir mi vida. No, esto es muy difícil. ¿Y sabe cuántos creyentes han regresado al mundo por esta evaluación? Bueno, por esos motivos y muchos más optaron por la comodidad de hacer algo como intermedio, un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin arrepentimiento, sin nuevo nacimiento, lo que hace un señalamiento directo a la apostasía. Por eso vemos esa cantidad de formas de culto aparentemente a Dios, pero que no tienen que ver nada con lo que la Biblia nos enseña. Por otra parte está el cristianismo nominal, el religioso, el que no tiene convicciones, sin arraigo, simpatizantes de la fe, que como la cizaña, bueno, al final de los días serán separados del trigo. Hay cizaña dentro de la iglesia. Dice Mateo 13:20, el que fue sembrado en pedregales, habla de la semilla, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución a causa de la palabra, bueno, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por tanto, quien no ha nacido de nuevo, quien no ha afirmado su fe en Jesucristo, no podrá perseverar. Porque solamente con un espíritu mayor que proviene de la regeneración, de tu nuevo nacimiento, resistirá todo tipo de aflicción, de prueba, bajo cualquier circunstancia. Porque el Señor está contigo. Estás consciente que no estás solo. Para quienes no escucharon la enseñanza del jueves anterior, los animo a que lo hagan, porque hablamos de precisamente esa manera de resistir. Por eso también la Escritura habla de creyentes fluctuantes, esas almas débiles que por falta de convicciones caen fácilmente bajo el influjo de las enseñanzas de falsos maestros. Por eso dijo el Señor, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Porque no hay firmeza, no hay convicciones y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Por aquí hay un dicho mexicano que dice que el que no conoce a Dios delante de cualquier piedrita se hinca. No sé si lo conozca. Entonces, si un cristiano puede perseverar, es porque tiene el Espíritu que lo sostiene, porque ha aprendido a fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, porque su Espíritu Santo vive en él. De manera que no es perseverando en las buenas obras como se gana y se sostiene la salvación, sino que precisamente por ser salvo, cuentas con la fortaleza suficiente que te permite perseverar, resistir la persecución, el vituperio, las pruebas, la disciplina. Dígame que estoy hablando de usted. Porque solamente la misericordia de Dios hará que estos tiempos se acorten. Mientras tanto, mientras el Señor no venga, es necesario pasar por todo tipo de aflicciones, de pruebas, de tribulaciones. Pero ¿sabe qué? Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso está usted aquí. Lo digo constantemente, somos sobrevivientes, mis hermanos, por la gracia del Señor. Dice Mateo 24:22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. O sea, el Señor conoce nuestras limitaciones. Conclusión. La salvación, mis hermanos, es el don de gracia y acto soberano de Dios, en el cual no existe intervención alguna por parte del hombre. Es la expresión más grande de su amor y misericordia. Y al ser de gracia, al no tener parte ni haber hecho nada para obtenerla, pues nada puede perder, o mejor dicho, no puede perder aquello que no fue ganado por sus méritos, por sus obras o recursos propios. Porque hay quien dice que la salvación se pierde. Tampoco la podemos sostener o mantener. Por tanto, para quienes dicen que la salvación se pierde, cabría la pregunta:
¿Por medio de cuáles o de cuántas obras se gana o se pierde? Porque de ser así, ¿cuántas veces a lo largo de su vida la perderán? ¿Y cuántas veces la tendrán que recuperar? ¿Con cuántos pecados la pierdes? ¿Con qué mérito o buena obra la recuperas? ¿Cuáles y cuántas son las obras para mantenerla durante tu existencia y no perderla? Solo creer en eso, mis hermanos, te estará distrayendo del verdadero propósito por el que el Señor te concedió la gracia de una salvación tan grande. Tú no tienes que estar pensando en otra cosa que no sea perseverar, confiar y caminar. Este énfasis por las obras te aleja de una vida de obediencia, de negación, de santidad, al pretender que por méritos propios ganaste la vida eterna, bajo la comprensión que si de alguna manera tú llegas a caer, no la pierdes, se interrumpe tu relación con Dios. Y eso es algo que ningún verdadero hijo de Dios puede soportar. Por eso se arrepiente, por eso confiesa sus pecados, y el Señor es fiel y justo para perdonarlos. De ahí las palabras del salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble se sustente. Por tanto, lo único, mis hermanos, que corresponde al creyente es la gratitud manifestada en obediencia por haber sido alcanzados por su amor, su gracia y misericordia. Le voy a pedir de favor que se ponga de pie. Yo sé que algo llegó a su corazón, alguna palabra que le abrió un panorama distinto acerca de su salvación o de su condición espiritual. Entonces, si alguno reconoce que por su conducta, por su pecado, ha perdido comunión con el Señor y no tiene paz, pues solo confiéselo, mi hermano. Póngase a cuentas con Él. Deje de hacer lo que lo está apartando de su presencia, porque usted sí sabe lo que está haciendo, sí lo sabe. No se justifique y recupere el gozo de su salvación. Pero si hay alguien que, siendo confrontado con su pecado, con su condición espiritual, reconoce que no ha entregado su vida a Jesús, que no ha nacido de nuevo, que quizás solamente ha simpatizado con la fe, o incluso viene arrastrado, viene a la fuerza, no se avergüence, no se condene, pero tampoco se justifique, y arrepiéntase. Pida perdón al Señor reconociendo a Jesús como suficiente Salvador. Acérquese al Señor y Él le va a perdonar. Este es un momento, mis hermanos, en el cual cada uno sabe cuál es su condición delante del Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor sabe mucho más que usted. Y le está extendiendo su misericordia. Le está dando una nueva oportunidad. Porque el Señor así es. Por eso ha retrasado su venida, su regreso, para que muchos procedan al arrepentimiento. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego que en este momento le des a cada uno de mis hermanos convicción de pecado, convicción de la situación que está viviendo. Si alguno se ha apartado, si alguno no te conoce, Señor, ten misericordia. Si este es el momento que alguno va a tomar la decisión de entregar su corazón a ti, Señor,
que se arrepienta de su pecado, Señor, va a ser un milagro más. El milagro de la vida llegó a su corazón y esto alegrará a los ángeles del cielo. Muchísimas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, por volver a extender tu cuidado y misericordia a cada uno. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, mi hermano. Tenga en ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que el Señor les bendiga y les acompañe. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había
fuerte aplauso a nuestro Dios.